Es nuestra predicación 33 de la serie. Y vamos a leer Hebreos 8, del 1 al 6. Les invito a colocarse en pie. En la SBT dice así, leámoslo a una voz. Así que el punto principal de lo dicho es: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote es puesto para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual fue necesario que también éste tuviera algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como Moisés fue advertido cuando estaba por acabar el tabernáculo, porque él dijo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Pero ahora él ha alcanzado un ministerio mucho mejor, por cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido establecido sobre mejores promesas. Amén. Puede sentarse. Titulamos esta enseñanza El ministro de la realidad. El ministro de la realidad. Todo lo que el apóstol ha ido desarrollando hasta este punto nos estaba preparando para cuando llegáramos acá, para el tema que comienza a darse en este capítulo. Como les dije, es la sección acerca de un nuevo pacto superior al antiguo, y para eso él va a usar capítulos 8, 9 y 10 desarrollando la idea, y comienza a partir de aquí. Sí, entonces, la deidad del Hijo, su superioridad sobre los profetas y los santos del Antiguo Testamento, su orden sacerdotal nuevo y superior, bueno, todos los temas que hasta el día de hoy hemos estado enseñando en esas 32 predicaciones anteriores, cada temática enseñada hasta ahora eran el trampolín, si me permite la expresión, para llegar a este preciso momento. Bueno, estaremos estudiando esta sección en dos partes. Del 1 al 4, un ministro reposado. Y del 5 al 6, mediador de la realidad. ¿Listos? Primer punto, un ministro reposado. Versículo 1 dice: así que el punto principal de lo dicho es: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Mire lo importante de leer las escrituras de manera concentrada, tranquila, pausada prácticamente, porque dice el punto principal de lo dicho. Es decir, hermano, el mismo autor nos está diciendo cuál es la médula o el núcleo de Hebreos. Aquí está. Es como si el apóstol estuviese diciendo que todo lo precedente, los 7 capítulos anteriores, servía como introducción. Como fundamento para llegar aquí, a este pasaje. El punto principal de lo dicho, la Reina Valera Antigua dice la suma. La 77 dice el resumen. En otras palabras, el aspecto central de la carta, el meollo del asunto, es este: que tenemos un sumo sacerdote tal, dice la Reina Valera 2020, de tal importancia, que ahora se encuentra sentado a la diestra del trono de la majestad.
Esa es, hermano, la suma, el resumen, el punto principal de todo lo dicho en Hebreos. Si memorizáramos este versículo, prácticamente tenemos la esencia de todo Hebreos en nuestro corazón. El punto principal de lo dicho es: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahí está el resumen de toda la carta. Pero pensémoslo bien. Esta no solamente es la columna vertebral de Hebreos. ¿No es también de todo el Nuevo Testamento? Y en cierta manera también no podríamos decir que de toda la Biblia. El Espíritu Santo está diciendo que el punto principal de todo lo dicho es que tenemos un nuevo sumo sacerdote. No solamente de Hebreos, todo el Nuevo Testamento, todo el cristianismo se concentra en esto. Y es lo que les decía en unas predicaciones atrás. Vea la grandísima importancia de la doctrina de la mediación. Un tema tan ignorado aún por la iglesia moderna, y la razón por la cual el mundo está como está en su auge de autonomía, relativismo, cada quien hace lo que le parece, porque no entiende la necesidad de un mediador. Cuando el centro de toda la Biblia es esto, que hay un sumo sacerdote. De eso trata toda la Biblia, que ahora está a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esto ya lo ha dicho antes el autor. Vea 1:3. Dice: el Hijo, siendo el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dese cuenta lo que dijimos aquella vez cuando íbamos en Hebreos 1. Esto era como un bosquejo de todo lo que él iba a desarrollar. Es decir, en Hebreos 8 empieza a desarrollar esta parte. La purificación de nuestros pecados por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad. ¿Sí? Vamos en ese punto en el bosquejo de la carta. Ahora mire 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Denle la importancia y la atención debida a este sumo sacerdote. Mire 4:14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, aquí lo va a reiterar él, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Volvamos al texto principal. Cuando el texto dice que Cristo se sentó a la diestra, ¿a qué más recuerda usted, hermano? ¿Qué más debe recordar? Porque es algo que el autor ya ha estado desarrollando hasta el momento. Salmo 110:1, ¿se acuerda? Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? Eso es lo que el apóstol tiene en mente cuando dice esto. En otras palabras, ya se cumplió. Cristo es Rey, sumo sacerdote. Anote ese texto, Efesios 1:20 al 21 y Colosenses 3:1. Más pasajes que amplían esta pequeña porción. Sigamos mirando el versículo 1, hermano, porque el texto está diciendo que ese sumo sacerdote está sentado. Y yo le pregunto a usted que ha leído el Pentateuco, ¿cuáles eran las posturas físicas del sumo sacerdote cuando estaba sirviendo?
la mayor parte del tiempo, por no decir todo, el sacerdote estaba de pie, lavando el sacrificio, degollando los animales, entrando con el incensario, en fin. Por diferente, postrado, que se postre, como el caso de Zacarías cuando está ministrando y de repente Gabriel entra al lugar santísimo y Zacarías se postra. O sea, la postura de un sumo sacerdote o era estar de pie o estar parado o estar postrado. Pero este nuevo sumo sacerdote está sentado. Eso nunca se había visto. Este sacerdote se sienta. ¿Qué significa eso, hermano? Es un sumo sacerdote rey, un sumo sacerdote regio, que está sentado. ¿Sabe qué significa? Por lo menos dos cosas. Satisfacción. Porque ya cumplió la labor que el Espíritu le había dado, que el Padre le había dado. Y también finalización, porque terminó la labor. Entonces, estar sentado era una señal de satisfacción y de finalización. Los ministros del antiguo pacto nunca tenían descanso. Es más, Cristo una vez enseñando sobre el Shabbat, dijo que los sacerdotes transgreden, quebrantan el día de reposo por estar sirviendo, haciendo circuncisiones, haciendo sus holocaustos. O sea, ellos también siguen trabajando en el Shabbat. En ese entonces seguían trabajando, porque no había reposo. Todos los días, en la mañana, en la tarde, todos los días estaban haciendo un sacrificio, una ofrenda. Era imparable. O sea, ninguno de los santos bajo ese régimen antiguo pudo descansar. Ninguno de ellos tuvo reposo en el antiguo pacto. En cambio, bajo el nuevo pacto, sí tenemos descanso. Y eso nos debe recordar Hebreos 4. Hebreos 4:9 dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. La secta sabatista usa esto para decir que está hablando de que el Shabbat está vigente, cuando el meollo de la carta de Hebreos es el sacerdocio de Cristo. Lo que está diciendo es no reviviendo el Shabbat ceremonial, sino confirmándonos que Cristo ya hizo todo lo necesario y por eso podemos descansar. Cristo es nuestro reposo. Por eso, en otra parte, por allá en Mateo 11:28, Él dijo unas palabras muy lindas que tienen un significado sobre esto. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Para quién era esa palabra? ¿Él estaba pensando en un empleado explotado por el patrón? No. Él está pensando en todos los santos del antiguo pacto, agotados, cansados por el régimen antiguo, que no les podía brindar salvación. Vengan, todos aquellos que estaban ocupados en sus obras para cumplir todo lo necesario para alcanzar esa iluminación. No, vengan a mí, yo les doy descanso. Ese es el nuevo pacto. Ese es el meollo de lo que estamos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote que está sentado. Impresionante. De verdad que en ese versículo se resume toda la esencia del Evangelio, de la Biblia, del Nuevo Testamento. Sigamos, versículo 2. Dice: ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Esta parte, hermano, dése cuenta, como si el apóstol hubiese hecho una pausa, ¿no? Ya había hecho esto antes.
En Hebreos capítulo 5, él está hablando un tema y de repente dice, yo tengo mucho que decir de esto, pero es que ustedes son muy lentos para aprender. Y empieza a exhortarlos, o sea, hace una pausa para decirles que lo que va a hablar es muy difícil. Entonces necesita que se concentren. Aquí él vuelve a hacer lo mismo. O sea, él está hablando y de repente el punto principal de lo dicho, ¿sí? O sea, como una pausa. Y cada vez que el autor hace una pausa así para que la persona como que recupere su concentración, es porque lo que sigue es difícil. Entonces, nuevamente, hermanos, tengamos mucho cuidado en esta parte para que estemos atentos. ¿Qué más detalles tiene este nuevo sumo sacerdote? Bueno, está sentado, regio, en los cielos. Es decir, este sacerdote ejerce el ministerio sacerdotal en los cielos. O sea, en el santuario, dice la Reina Valera 2015, en el lugar santísimo del verdadero tabernáculo. ¿Cómo así? ¿Cuántos tabernáculos hay? Aquí dice, aquel que el Señor levantó. ¿Cuál Señor? El Padre. El Padre tiene un tabernáculo en los cielos. Pues bien, en ese tabernáculo fue que llegó a servir el Señor Jesús. Ese tabernáculo lo levantó el Padre, no lo levantó ningún ser humano. Por eso el profeta dijo, Hechos 7, 48 al 49, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Se acuerdan? Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Y eso incluyó al tabernáculo. Otra gran diferencia. Ese sumo sacerdote es rey del orden de Melquisedec y además de todo, está sirviendo en los cielos. Sigamos. Versículo 3. Dice, porque todo sumo sacerdote es puesto para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual fue necesario que también ese tuviera que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Bien. Los sumos sacerdotes del linaje de Aarón eran ordenados básicamente para presentar ofrendas y sacrificios en el santuario terrenal, es decir, en el templo. Esto ya lo había dicho antes. Mire 5:1. Dice, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Sí? Ya lo había dicho. Recuerde que él está haciendo como una síntesis para extraer lo más importante. Los sacerdotes, ¿para qué servían? Para presentar ofrendas en el santuario terrenal. En cambio, Cristo ofrece algo. Dese cuenta que no nos dice que éste tuviese algo que ofrecer. O sea, nos deja ahí. ¿Por qué? Porque este tema lo va a hablar en Hebreos 9. El tema de qué es lo que ofrece ese sacerdote lo trata en Hebreos 9. Aquí está hablando en dónde lo ofrece. Mire cómo organiza las ideas, ¿no? Qué interesante. En Hebreos 9:11, 9:24 ya nos va a decir de qué es lo que está hablando. Aquí no lo dice porque quiere desarrollar otra idea primero. Ese algo que el nuevo sumo sacerdote tuvo que ofrecer, ¿dónde lo ofreció? Ahí está el tema de esta sección. ¿En dónde lo ofreció? En el cielo. En el cielo. Y dice el autor, es que ni siquiera pudo haberlo ofrecido aquí, porque como Cristo no era del orden de Aarón, no era descendiente de Leví, él no tenía derecho dentro de ese régimen a ser sacerdote. Es decir, Cristo no podía ser sacerdote mientras estuviera en la tierra. Por eso él le dijo a los apóstoles, a ustedes les conviene que yo me vaya. Por eso fue necesario que ascendiera. No podía quedarse acá porque acá no podía ser
sacerdote, hermano. El sacerdote requiere un lugar donde ministrar. ¿Cuál? El templo. Pero el templo terrenal estuvo en el régimen de las sombras, de las figuras, que era el templo de Jerusalén. Y ese templo se acabó con todo el sistema antiguo. Entonces Cristo, como nuevo sumo sacerdote, debía servir ¿en dónde? En el templo real, en los cielos. Impresionante. Mire 7:14. Ya lo había dicho, es evidente que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio, ¿sí? Es decir, en la tierra Jesús no podía ejercer plenamente el sacerdocio. Sí ejerció sacerdocio, ¿en qué sentido? Cuando intercedió por los apóstoles, por nosotros, cuando se entregó en la cruz, eso hace parte del sacerdocio. Pero plenamente requería el templo. A propósito, aquí entre paréntesis, este detalle deja ver que cuando se escribió Hebreos, el templo todavía estaba de pie. Porque él habla en tiempo presente, ¿no? Él dice, todavía hay hombres que tal cosa, ¿sí? Bueno, ahí les dejo ese detalle. Entonces, en el primer punto, ¿qué vimos? Un ministro reposado. ¿Reposado por qué? Está sentado. Está sentado porque está satisfecho. Está sentado porque terminó la labor, no quedó nada pendiente. ¿Sí? Después nos dirá cómo lo logró, pero ahora estamos viendo en dónde lo logró. ¿En dónde? A la diestra de la majestad, allá donde sirve. Los otros sacerdotes servían acá, todos los días sin descanso. Él ya lo hizo una vez en el cielo y está sentado porque terminó. Impresionante. Vamos al segundo punto, mediador de la realidad. Vamos al verso 5. Los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como Moisés fue advertido cuando estaba por acabar el tabernáculo, porque Dios dijo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dice en el 5, los cuales sirven, ¿qué? ¿Qué sirve de ejemplo y sombra? Los cuales, ¿qué es los cuales? Los sacerdotes, las ofrendas, los sacrificios, el templo, el tabernáculo, etc. Todo eso, lo que hemos estado estudiando de la ley ceremonial, ¿qué era? Ejemplo y sombra. Todo aquello, el sacerdocio, sus ofrendas, hasta el santuario mismo servía como ejemplo. Dice otras versiones, bosquejo, figura, una sombra de las cosas celestiales. Es decir, tipos, representaciones de la realidad, una realidad que ya se cumplió en Cristo. Anote ese texto, Pablo ya había hablado de esto en Colosenses 2:17. Otra conexión que hay con la teología paulina. Un punto más a favor de que él es el autor. Ahora, note lo equilibrado del tema. Ya nos dijo que la ley fue abrogada porque el mandamiento anterior era inútil. ¿Se acuerdan? Que habló bastante fuerte, dijimos aquella vez. Le dijo débil e inútil, le dijo a la ley ceremonial. Pero acá trata como de equilibrar, y no como quien se retracta, sino como quien amplía lo que quiere decir. Porque no se está desprestigiando la ley de Dios, la exalta. Hasta se está exaltando la ley ceremonial. ¿Por qué? Porque está diciendo que la ley ceremonial es un modelo de lo celestial. Sí, o sea, la ley era digna, era maravillosa, era, mejor dicho, tenía la autorización, la legislación, bueno, todo lo divino, porque representaba una realidad. Pero esa realidad ya llegó. Bien. Y miren cómo lo comprueba. Dice, de hecho,
Dios le había advertido al mismo Moisés que hiciera todo el mobiliario, así como cada elemento del tabernáculo, conforme al modelo que se le mostró cuando estaba en el Sinaí. ¿Se acuerda? Anote, Éxodo 25:40. O leámoslo, Éxodo 25:40. Se le había dicho a Moisés esto, dice, le dice Dios a Moisés, mira pues y hazlos, o sea, se refiere a las lámparas, al candelabro, bueno, a todos los utensilios del tabernáculo, hazlos conforme al diseño de ellos que te ha sido mostrado en el monte. O sea, el autor está diciendo que a Moisés se le mostró un original, algo en los cielos, de lo cual se tuvo que basar para construir el tabernáculo. Impresionante, o sea, el tabernáculo era una representación de un modelo original, modelo original que estaba en el cielo. Hermano, todo esto es demasiado profundo, tampoco vamos a imaginarnos que en el cielo hay un edificio, ¿no? Es difícil, es algo muy espiritual. La idea es que el tabernáculo no era la realidad, no era el santuario verdadero y original. Anote estos otros, Éxodo 26:30, 27:8, Números 8:4, en fin, una y otra vez se dice que había un modelo celestial. Sirvió como de planos para hacer el diseño terrenal. Ahora démonos cuenta. Los sacerdotes antiguos no tenían descanso, todos los días se estaban sirviendo en la sombra, en el santuario terrenal. Pero Cristo es el ministro de la realidad, porque Él ministra como sumo sacerdote en ese tabernáculo celestial, en el templo original. Él no vino a servir en la maqueta, Él ya sirve en la realidad. Ese, hermano, es el punto principal de lo que venimos hablando. Sombras y figuras, eso era la ley ceremonial antigua. Es más, ni siquiera al decirle sombras y figuras, ni siquiera está tratándolo como si fuera una réplica exacta o como una proyección que se apunta a la pared. No, ni siquiera era una sombra y una figura. Es decir, era como un arquetipo, como un boceto. Pero el Nuevo Testamento es la obra artística auténtica, la sustancia verdadera, dice Gerardus Voss, la realidad misma descendida del cielo. O sea, el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón y de Zorobabel no eran el santuario literal. Era una figura, una sombra, era un boceto ahí, lo más posible que el hombre pudo hacer con sus manos. Pero solo funcionaban como una representación de la verdadera realidad que está en los cielos. Esa realidad la vio Moisés y los apóstoles también. Miremos, o anote ese texto, Hebreos 9:24. Son más razones, hermanos, de ver la grandeza de Cristo. Eso es una introducción perfecta para el tema que él está arrancando, la superioridad del nuevo pacto. A partir de aquí él empieza a hablar de ese tema y lo veremos en la próxima predicación. ¿Se acuerdan? Cristo una vez dijo esto, Mateo 12:6, les digo que uno mayor que el templo está aquí.
es mayor que el templo. Se puede creer que hay evangélicos creyendo que va a haber otro templo, un tercer templo, y que los sacrificios van a volverse a hacer. ¿Qué más nos enseña, hermano, este pasaje? Hebreos 8:5, no pierda la cita principal. Que el santuario literal era el celestial, y en ese celestial es donde Cristo sirve. Y aquí les quiero compartir algo que aprendí esta semana leyendo un portavoz de Chapel llamado Expiación. El pastor Hugh Martin del siglo XIX. Con él aprendí algo que necesito compartírselos. Cuando uno piensa en lo que Cristo hizo en la cruz, muchas veces caemos en ese romanticismo mundano de verlo como una persona, bueno, nosotros ya no, porque hemos estudiado el tema de la Semana Santa Bíblica, pero venimos con eso, como si Cristo fuera como una persona derrotada ahí, sufriendo, no puede hacer nada. O sea, simplemente está esperando morirse. No, hermano, no podemos pensar así. Cuando Jesús estaba en la cruz, no moría como una mera víctima pasiva, como ahí en la cruz esperando ya el último suspiro para ya terminar, ya quiero que se acabe esto. No lo veamos así. Eso no sería una victoria, eso parecería más una derrota. ¿Por qué entonces Pablo dice me glorío en la cruz? ¿Por qué dice que predicamos a Cristo crucificado? ¿Es que acaso estamos hablando de un evangelio victimizante, donde no podemos defendernos y poner la otra mejilla es dejarnos matar? No. ¿Cómo podríamos gloriarnos en uno que simplemente sufrió como si fuera un mártir? Hermano, no podemos caer en eso. Este autor dice, Él murió como un agente triunfante. Él prevaleció contra la muerte para vivir hasta decir consumado es. Y luego morir, no solo voluntariamente, sino mediante una acción sacerdotal positiva, entregándose a sí mismo a Dios. Cierro comillas. En otras palabras, cuando estudiamos la cruz, ¿qué vimos? A un Cristo que estando todavía ahí tiene control de su providencia divina, de todas las cosas. Todavía estando ahí en la cruz salva gente. Dice que se cumplió tal pasaje. Digo tal texto porque falta por decirlo para que se cumpla. O sea, Cristo está activo cumpliendo todo. Las cosas no están sucediendo por casualidad. Está ahí esperando y de repente alguien rompió las vestiduras y se cumplió el texto que dice. No, eso lo estaba haciendo Él en su soberana deidad, controlando los sucesos. Es decir, Cristo no era una víctima pasiva, no. Él es sumo sacerdote y el sacerdote está activo sirviendo, ofreciendo, presentando sacrificios y ofrendas. Bueno, eso está haciendo Cristo ahí. Está presentándose a sí mismo como sacrificio y ofrenda. ¿Eso qué implica? Que Él está activo. En la cruz, de ahora en adelante, vea la cruz como un altar de sacrificio en donde el sumo sacerdote dio su holocausto. No como un mártir derrotado. El sumo sacerdote ofreciendo la única y suficiente ofrenda. Ese sí es el cuadro real detrás de la cruz. Cristo no sufrió como sacrificio solamente, sino que sirvió activamente como sacerdote, víctima y ministro a la vez, oficiando y entregando la ofrenda perfecta. Mire Hebreos 7:27. Y aquí él ya nos había hablado de esto. Dice, nos convenía un sumo sacerdote que no tuviera necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, ofreciéndose, o sea, activo. Él está activo ahí. Ofreciéndose no es como que, bueno, hagan conmigo lo que quieran. No, ofreciendo es el sumo sacerdote ofreciendo su holocausto ahí activo.
Anote estos otros textos que hablan lo mismo. Romanos 5:6, Gálatas 2:20, Efesios 5:2. Cristo está activo en la cruz. Sigamos en Hebreos, verso 6. Pero ahora, Él, el nuevo sumo sacerdote, ha alcanzado un ministerio mucho mejor, por cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido establecido sobre mejores promesas. Bueno, aquí, esta es la introducción ya del tema del nuevo pacto que va a comenzar desde el 7 en adelante. Por ahora nos está diciendo que es un ministerio mucho mejor. ¿Por qué? Está sirviendo en el cielo. Está reposado. Luego dice mediador de un mejor pacto. Ese va a ser el tema que veremos la siguiente enseñanza. Por lo pronto decimos esto. Confirmamos otra vez que el nuevo sumo sacerdote recibió un ministerio mucho mejor. Dice otra versión, más excelente, porque Él mismo es ahora el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Eso también ya lo había dicho en 7:22, ¿se acuerda? Tanto más es hecho fiador Jesús de un pacto mejor. Bien, entonces en ese segundo punto que vimos, que Cristo es el ministro de la realidad. Él vino a ejercer el sacerdocio en los cielos, no en la maqueta, sino en el modelo original. Y que lo hizo de manera activa, no pasiva. Que Cristo es sumo sacerdote victorioso y regio. Anote ese texto, 1 Timoteo 2:5. Y otro tema, otro paréntesis. El hecho de que llame a Cristo ministro, o sea, servidor, y le diga mediador, es otra forma de distinguir a Dios Hijo de Dios Padre, en contra de la secta modalista, que confunden al Padre con el Hijo. Bueno, para terminar les traigo 3 aplicaciones. Primero, esta sección recapitula, eso lo comenta Robertson el siglo pasado. Esta sección recapitula 5 aspectos de la superioridad de Jesús como sumo sacerdote. Es un resumen que él hace muy interesante. Hay 5 razones principales por las cuales el sumo sacerdocio de Cristo es superior. Primero, por su persona. Versículo 1. Versículo 2, porque oficia en un santuario mejor. Versículo 3, porque ofrece algo mejor. Versículo 6, porque media un pacto mejor. Versículo 6, hay mejores promesas. Versículo 6 también, en fin, su ministerio es mejor como un todo. Muy interesante. Y esto es una característica de Hebreos, es probar que Cristo es mejor que el Antiguo Testamento. El cristianismo es mejor que el judaísmo. El evangelio de la gracia es mejor que el falso evangelio de las obras, de sálvese con las obras, del romanismo, de los judaizantes, de la secta adventista y todas las sectas que imponen el cumplimiento de estándares de obras para alcanzar salvación. Ese no es el evangelio. Bueno, como vimos, la ley ceremonial antigua era un retrato abstracto, entonces hablemoslo en términos así de pintura, un retrato abstracto. Hay como que bonito, pero ¿qué significa?
¿sí? Tratando de descifrar qué significa esa pintura abstracta. Bueno, Cristo es tener ese retrato en persona. Ya no necesito el retrato, ni siquiera se entiende bien. Tenemos a la persona misma, el Hijo que es la imagen misma del Padre. Cito a John Riley, siglo XIX, dice: cada derramamiento de sangre de corderos y machos cabríos bajo la ley mosaica tenía por objeto prefigurar la muerte del verdadero Cordero de Dios por el pecado del mundo. Cuando Cristo fue crucificado, estos sacrificios y tipos recibieron su pleno cumplimiento. A partir de ese día, las ofrendas de la ley mosaica ya no fueron necesarias. Su trabajo estaba hecho. Como los viejos almanaques, podían dejarse de lado para siempre. Cierro comillas. Ya no se necesitan. Entonces, primera aplicación, el Antiguo Testamento, la ley ceremonial antigua era un retrato abstracto de una realidad que Cristo cumplió 5 veces y más veces mejor. Bien. Segunda aplicación. Acordémonos cuál era el trasfondo de los hebreos. Recordemos qué estaba pasándoles. ¿Cuál era la principal tentación de ellos? Volverse al judaísmo. Muchos de ellos todavía estaban deslumbrados por ese templo imponente que a lo lejos brilla con el sol y se ve como una luz impresionante. Estaban todavía deslumbrados por las vestiduras sagradas del sumo sacerdote, un orden arónico de 1000 años atrás. Es que el cristianismo es una secta nueva. El judaísmo tiene más de 1000 años y fue fundado por Moisés, un profeta verdadero de Dios. Muchos de ellos estaban dudando. Estaban añorando recuperar su religión antigua. Así como mucho cristiano evangélico a veces se deja deslumbrar por la supuesta tradición milenaria de Roma. Este mensaje es para todos los titubeantes, todos los que vacilan, los que tienen dudas, los que todavía extrañan la religión antigua. Sepan que no tienen nada que añorar de la religión vana del pasado. ¿Por qué? Porque tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ese consuelo no lo tiene nadie, solamente los que tenemos a ese sacerdote. Qué incomparable consuelo contar con este nuevo sumo sacerdote. Ay de aquellos que no están en Cristo, porque no pueden decir tenemos un sumo sacerdote. No lo tienen. Para nosotros, Cristo está a la diestra del Padre intercediendo como nuestro sumo sacerdote. Para los de afuera, no. Cristo está a la diestra del Padre sentado para juzgarlos. Y pondrá a su izquierda a los cabritos y les dirá: malditos, apártense de mí. Aquellos que no están en Cristo no tienen mediador. No hay sacrificio por ellos. No hay intercesión a favor de ellos. Así que la posición de Cristo en ese trono no representa ninguna obra sacerdotal. Al contrario, anticipa el juicio final. Cuando sea Cristo el que juzga a los vivos y a los muertos. ¿No se goza entonces usted poder decir: tengo un sumo sacerdote? Tengo tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Si usted está en Cristo, se puede decirlo: tengo, tenemos. Si no está en Cristo, arrepiéntase. Arrepiéntase. Última aplicación. Una reflexión más para los que vacilan, para los titubeantes. Nosotros puede que no tengamos catedrales imponentes. No tenemos vestimentas sacras. No tenemos rituales ostentosos. No tenemos imágenes costosas. No tenemos un gran sistema de producción.
No somos muchos nobles, diría Pablo. No tenemos nada de esas cosas que adorna a la religión falsa del anticristo. Pero sí tenemos un sumo sacerdote sentado en el trono de los cielos. Sí tenemos a Cristo. Mientras los judíos tenían sacerdotes mortales y pecadores, servían con innumerables ofrendas en un santuario terrenal construido por manos humanas, nosotros tenemos a Cristo, es inmortal, es santo. Le bastó una sola ofrenda y la presentó en el santuario celestial a la diestra del Padre. Tenemos a Cristo. ¿No es eso mejor? ¿No es eso suficiente? ¿Qué extraña de Roma, hermano? ¿Qué extraña de lo judaizante? ¿Qué se puede extrañar de todas esas cosas cuando tenemos a alguien que ministra en la realidad? Oremos.